Para comenzar vamos a leer solamente 2 versículos en la carta del apóstol Pablo a los romanos y el capítulo 15, y en el capítulo 15 el versículo 14. Romanos 15, 14 dice: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que estáis llenos de bondad. Fijaos todas las características que Pablo menciona, porque le está hablando a toda la iglesia, es decir, a todos y cada uno de nosotros. Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarnos los unos a los otros, pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para que así recordéis todas estas cosas otra vez por la gracia que me ha sido dada por Dios. Y luego menciona ciertas características más, y entonces un poco más adelante habla de que en el versículo 17, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme de las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra. Y habla de poder en señales, poder del Espíritu de Dios, pero habla que todo ese poder, todo lo que ha sucedido ha sido a través de la iglesia y a través de la gracia que Dios pone en cada uno de nosotros. Como veíamos ayer, la gracia y el amor que Dios nos regala. Y habla de que unánimes glorifiquemos a nuestro Dios. Así que ese es el objetivo de la iglesia. Y la gracia es lo que la iglesia puede ofrecer. No me canso de repetirlo porque en la Biblia en varias ocasiones nos habla de ser fortalecidos en la gracia de Dios. Nosotros a veces pensamos que la iglesia se identifica por sus doctrinas. La doctrina es parte de lo que la iglesia predica. Pensamos que se identifica con el poder es parte de lo que la iglesia expresa por el Espíritu Santo. Pensamos que se identifica incluso con las cosas que hacemos. Las actividades son un regalo de Dios. En eso habla la primera carta a los Corintios, capítulos 12, 13 y 14. Pero eso no es lo que identifica a la iglesia, es solamente como nuestra vestidura externa. Lo que identifica a la iglesia es la gracia, el amor de Dios, porque eso es lo que nadie, absolutamente nadie, puede ofrecer y solamente Dios puede regalar por medio de su iglesia, porque Dios quiso que fuéramos nosotros, cada uno de nosotros, los que expresamos esa gracia. Así que si alguien busca o piensa que la iglesia va a crecer por estar llena de actividades, hay muchas situaciones y muchas sociedades en el mundo y muchos clubes en el mundo que tienen tantas actividades como nosotros. Si a veces las personas piensan que la iglesia va a ser identificada por la música o la adoración o la alabanza, pues eso es parte de la expresión de Dios, pero hay muchas organizaciones que usan la música. Incluso hoy en los campos deportivos la gente canta y adora a sus dioses, a sus ídolos. Y expresan también con su música algo que tienen en su corazón. Si a veces nosotros pensamos que es por la verdad que defiende la iglesia, pues vamos a tener también organizaciones que intentan defender la verdad. Pero ¿sabes algo que nadie, absolutamente nadie puede regalar, nadie puede ofrecer porque nadie tiene dentro de su corazón, sino Dios mismo? Es la gracia, es el amor. Es el llegar a un lugar y sentirte amado, amada, aceptado, querido, abrazado, independientemente de lo que eres, sea lo que eres, hayas estado donde hayas estado. Cuando formas parte de la iglesia, encuentras tu hogar, porque tu Padre Celestial te abraza y por medio del Espíritu de Dios hace que sientas esa gracia. Y cada día eres más parecido al Señor Jesús. La Trinidad entera está involucrada en lo que nosotros somos, en lo que es la iglesia. Por eso no tenemos que estar preocupados por nuestras actividades, por las cosas que hacemos. Claro que hacemos las cosas bien. Claro que le pedimos a Dios sabiduría para defender la verdad o para expresar la verdad, mejor dicho. Pero lo que realmente hace la diferencia en el mundo son iglesias que expresan la gracia de Dios. Lugares donde cualquier persona puede entrar y se siente amado porque Dios ama. Lugares donde cualquier persona se siente aceptado, aceptada, porque Dios nos acepta. Que se siente abrazado, abrazada, porque Dios nos abraza. Y eso es lo que realmente revoluciona el mundo. Eso es lo que cambió por completo el Imperio Romano en el momento más cruel de la historia de la humanidad. Nosotros ahora nos asombramos y a veces
hasta puede parecer ridículo. Sé que me entendéis mi manera de hablar, porque nos encanta el mundo deportivo, y a mí el primero. Todo lo que es la fuerza física y el poder jugar es un regalo de Dios. Pero hoy nosotros muchas veces vamos a ver a personas que le dan patadas a un balón y miles y millones de personas lo ven y se detiene el mundo para ver un juego. Pero es que en el momento del Imperio Romano las personas iban a ver a gladiadores que se mataban unos a otros, y eso eran los espectáculos. Es decir, era un momento mucho más terrible que ahora, donde las personas no tenían valor, donde las mujeres no podían hablar en público, ni nadie podía hablar con ellas en público, donde había contenedores, y eso los explican los historiadores romanos, para tirar a los niños no deseados. Y en ese momento el Señor viene y transforma el mundo. ¿Sabes cómo? Con su amor, con su gracia. No necesitó hablar nada en contra de todo esto. Lo que hizo fue ir a la raíz profunda del problema del hombre, expresar gracia y amor. Y entonces las familias comenzaron a expresar esa gracia y ese amor. Las personas vivieron esa gracia y ese amor. Y el Imperio Romano se desmoronó por completo, porque las personas comprendieron que Dios amaba a todos, que todos somos iguales delante de Él, que todos no solamente somos amados, sino aceptados y queridos. Y hasta que la Iglesia no recupere 100% esa idea y ese concepto y esa vida de que la gracia lo es todo, el amor lo es todo, y que somos todos pecadores, que necesitamos a Dios exactamente de la misma manera que cualquier persona que pueda entrar hoy a escucharnos, tanto como esa persona o más, porque cuando pasamos tiempo con el Señor, verdad que nos damos más cuenta a veces de lo flacos que somos y de nuestros problemas y de las situaciones en las que fallamos tantas veces, pero vivimos de esa gracia. Por eso, una y otra vez en el Nuevo Testamento se nos habla de que tenemos que ser fortalecidos por la gracia. Porque lo habéis pensado alguna vez, ¿qué hace diferencia en una persona? Es sentirse querido, querida. Es saber que es amado de una manera incondicional. Es saber que no necesitamos hacer nada para que Dios nos ame. Que hagas lo que hagas en tu vida, Él no te va a amar más. Y hagas lo que hagas en tu vida, Él no te va a amar menos. Su amor es incondicional. Y esa gracia es algo que no podemos explicar. Y es curioso porque todas las canciones, los libros, las películas, las obras de arte, cualquier cosa que el ser humano haya hecho con las que nos emocionamos y que realmente llegan a nuestro corazón, siempre hay esa idea de gracia ahí. Siempre es algo que alguien no merece y que lo recibe. Siempre. Porque eso es lo que fortalece nuestro corazón. Por eso las imágenes que aparecen sobre la Biblia, sobre la Iglesia y sobre todo lo que es la propia vida del Señor Jesús, le anuncia a Juan como lleno de gracia y de verdad. Y a mí me encanta que siempre el Señor, además de decir que Él es la verdad, siempre habla de que expresa esa verdad lleno de gracia. Porque si no eres gracioso, es decir, si no eres lleno de gracia cuando expresas la verdad, puedes hacerle daño a las personas. Y muchas veces el cristianismo ha hecho mucho daño precisamente por no comprender lo que es la gracia. Y hay un momento incluso en la propia vida del Señor Jesús cuando van a predicar a Samaria, ¿os acordáis? Y entonces aparentemente las personas no les hacen caso porque ven que el Señor iba a ir a Jerusalén. Y Juan dice, Señor, ¿quieres que venga fuego del cielo y los queme a todos? Y yo siempre digo en broma, Juan, el discípulo del amor, el que tenía más amor que todos, no quiero ni pensar lo que pensaban los otros. Porque somos así, desgraciadamente, aunque nos cause gracia. El cristianismo ha hecho mucho daño a lo largo de toda la historia por no aprender que la clave es el amor, es aceptar, es amar. Y amar a la persona que piensa de una manera completamente diferente, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Y Dios nos permite, no solamente nos regala esa gracia, nos permite vivir en esa gracia. Y el Señor se lo explicó a sus discípulos. Les dijo, Dios hace llover sobre todos, sobre justos e injustos, porque Él ama a todos. Y nosotros imaginaríamos que si yo tengo un terreno ahí donde planto mis cosas y lo que sea, y como amo al Señor y soy un buen creyente, y al lado hay el terreno de alguien que no solamente no ama al Señor, a lo mejor es un blasfemo, no quiere saber nada de Dios, pues mira, cuando llueva y cuando crezcan las cosas, solo crecen en mi terreno. No.
Dios regala la gracia a todos porque Él ama a todos, porque Él quiere que vean cómo es y que vean cómo es el Padre más excelente que existe. Y cuando nosotros vivimos en esa gracia y aprendemos que ese es el carácter de nuestro Padre y la expresamos a los demás. Yo a veces digo, aunque mañana vamos a hablar sobre eso, sobre la evangelización, yo digo que si expresáramos la gracia de Dios no necesitaríamos ni evangelizar casi. Porque solamente con nuestro carácter y con decirle a las personas cómo Dios les ama y cómo las personas ven que realmente son amados y se sienten amados y abrazados, entonces el mundo sería transformado. Por eso la Biblia ya en el Antiguo Testamento, por medio del profeta Zacarías, nos dice que las claves en el pueblo de Dios son la gracia y la unión, es decir, la gracia para expresar ese amor de Dios y el sentirnos todos como de una familia. Una de las mayores bellezas de la familia que el Señor me dio, sabéis que tengo 4 mujeres, la mía y 3 hijas, pero es el carácter de las 4, porque son completamente diferentes. Entonces, es la mayor riqueza que yo disfruto de ellas, en un sentido egoísta, sé que me entendéis, porque son completamente diferentes. Y es lo que Dios espera de nosotros. Y a veces nosotros creemos que la iglesia, todos tienen que ser exactamente igual, pensar igual, tener las mismas opiniones, que les gusten las mismas cosas. Y eso es completamente antibíblico y es más, es completamente en contra del carácter de Dios. Porque nunca en la Biblia se habla de uniformidad. Uniforme, es que todos tengan el mismo uniforme. Y Dios nos ha hecho a todos completamente diferentes. Solo basta veros a cada uno de vosotros. Y Dios ama que las personas sean diferentes. Él habla de unidad, que es algo muy diferente. Y es que aprendamos a amar a las demás personas, aunque pensemos de una manera diferente. Por eso las imágenes que aparecen de la Biblia, en la Biblia sobre la iglesia, ayudándonos a tener esa visión del reino de Dios, de que la iglesia no es la iglesia donde yo me reúno, el lugar donde yo me reúno, sino que son todas las iglesias que aman al Señor en mi ciudad, en mi país, en el Estado, en Europa, en cualquier lugar. Son todas parte del reino de Dios. Y si yo voy por la vida pensando que es en mi iglesia donde se hacen las cosas bien, que son las mejores personas las que hay en mi iglesia, y eso está bien, que lo paso muy bien ahí y como que solamente ahí hacemos las cosas bien, no soy capaz de ver el reino de Dios, porque a Él le encanta la diversidad. Y a veces incluso algunas personas, no comprendiendo perfectamente de lo que estamos hablando, a veces alguien me dice, he estado en tal país y sabes, fui allí y cantaban las mismas canciones que en mi iglesia. Y yo digo, pues muy mal. Sí, porque eso que a nosotros nos gusta, porque somos cómodos, y la comodidad y la religiosidad dan a luz a hijos muy complicados, dan a luz a hijos como la tradición, el formalismo, el orgullo. Pues no, en cada país, en cada lugar, hasta en cada ciudad se debería cantar al Señor lo que es propio de esas personas, de esa ciudad, de ese lugar, porque eso es lo que Dios quiere. Y eso es tener la visión del reino de Dios. Por eso muy rápido, porque me gustaría, como dije ayer, que dejáramos un tiempo al final para poder tener un diálogo y aprender muchas cosas de vosotros y cosas que me podáis comentar. Las imágenes que aparecen de la iglesia son geniales, son las que Dios pone en su palabra. Y una que me encanta es como el cuerpo de Cristo. Y ya no necesito explicar mucho, porque el mismo Pablo lo dice, no todo es oído, no todo es ojos. Nuestro cuerpo es perfecto porque tiene todo lo que necesita para ser perfecto. Y a nadie le gustaría cambiar algo de su cuerpo. Y yo sé que suena ridículo lo que voy a decir, pero es para que nos entendamos. A veces las lecciones, lo mismo que el Señor usaba imágenes humorísticas para que lo entiendan. Entonces nadie diría, es que me encanta ver, así que voy a orar y pedir al Señor para tener 3 ojos, total una mano me sobra. No, sencillamente todo lo que tenemos es perfecto. Y es exactamente igual en la iglesia. Por eso nadie sobra. Por eso todas las personas tenemos un lugar. Por eso es esa imagen del cuerpo de Cristo. Pero como si eso fuera poco, la otra imagen que más veces aparece es la de la novia del Señor Jesús y futura esposa, un día en las bodas del Cordero. No tenemos tiempo para hablar sobre esto, pero no sé si sabías
que la eternidad y todo lo que es la vida eterna, tal como nos la expresa la Biblia, siempre está en términos de que será una celebración, una fiesta, que será la fiesta de las bodas del Cordero. Es decir, habrá una comida, yo no sé cómo, no me pidas que lo explique, pero podremos comer, porque eso es del Señor, y el Señor sabe que a los gallegos nos encanta la comida. Pero habla de la celebración de las bodas del Cordero, y toda la eternidad será una fiesta. Así que si no te gustan las fiestas, olvídate de la vida eterna, ¿vale? Si no te gusta disfrutar, vivir realmente algo que merece la pena, todo lo que puedas imaginar en cuanto a la música. Es más, hay un texto en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis que dice que todas las cosas buenas que hay incluso de las naciones, Dios las va a llevar, las va a incorporar a la vida eterna. Así que cosas del arte y sinfonías y cosas que hemos imaginado y bellezas naturales que no hemos tenido tiempo de ver aquí, vas a tener toda la eternidad para verlos y disfrutarlos. Y además el Señor va a estar, que es lo más importante. Pero es la boda con Él, así que yo soy parte de la novia del Señor Jesús. Imagínate lo que es la dignidad en mi vida. Imagínate la dignidad de mi hermano, mi hermana en la iglesia. Porque otra vez, como decíamos antes, tú no piensas, no, pues a esta novia le vamos a quitar una mano. No. Todos, absolutamente todos, somos parte de la novia del Señor Jesús. Y el Señor, para que llegáramos a esa relación personal, también nos habla de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, porque toda nuestra vida depende de Él. Una imagen muy bonita en el sentido de que su savia, es decir, lo que es el poder del Espíritu Santo, surge dentro de nosotros para que surjan ríos de agua viva y nosotros muchas veces vivamos de una manera diferente, pero no porque nosotros somos extraordinarios, sino porque tenemos dentro de nosotros una vida absolutamente extraordinaria. Y también Pedro sobre todo usa el ejemplo de que la iglesia somos como un edificio, pero con piedras vivas, en la que cada uno de nosotros tenemos valor. Así que solo hay una iglesia en todo el mundo y todas las personas que la formamos somos imprescindibles en el funcionamiento de esa iglesia. Si tú has pensado en llevar una vida cristiana tranquila, asistir una vez a la iglesia cada domingo o cada 2 domingos, o incluso asistir todos los domingos y ser fiel, y sigue haciéndolo, y todas las semanas, pero solamente sentarte allí, qué bien, qué bueno es esto, qué bien estoy con mi familia en la fe, me siento muy muy bien y disfruto mucho en los cultos, y eso es toda mi vida en la iglesia está perdiendo un miembro, aunque estés allí, y no dejes de estar, ¿vale? Pero está perdiendo un miembro porque tienes algo que Dios te ha regalado, que es exclusiva de ti, y que si tú no lo haces, nadie más puede hacerlo. Porque eres parte de ese cuerpo. Y el Señor quiere que vivamos de esa manera. Por eso, al final, ahora, porque os prometí que quería dejar tiempo para las preguntas, y solamente estos últimos 5 o 10 minutos, un texto de Filipenses genial para que nos demos cuenta de hacia dónde debe ir la iglesia. Y no era un título raro o un título que digáis, bueno, ¿y por qué la iglesia siglo XXI? Porque esto que estamos hablando es lo que realmente es la iglesia. Y si no comprendemos esto, no podremos hablar mañana sobre la evangelización, no podremos hablar sobre nada en concreto. Porque si no, podemos caer en el peligro de pensar que todo lo que tenemos que hacer es cambiar nuestras actividades. Y no tiene que ver con las actividades, tiene que ver con nuestra vida interior. Tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con que te sientas parte del cuerpo de Cristo porque eres parte del cuerpo de Cristo. Y con que veas a los demás como parte del cuerpo de Cristo y los ame yo también como parte del cuerpo de Cristo. Y por eso estos días estamos leyendo todos esos textos de unos a otros. Y a mí me encanta aplicar un versículo de una manera muy simple, demasiado sencilla quizás, cuando, no sé si lo leísteis hoy o lo vais a leer mañana, cuando dice soportándoos unos a otros. Pues yo siempre digo, la explicación teológica de ese versículo es muy sencillo, soportándoos unos a otros porque a veces somos insoportables. Es así, todos podemos llegar a ser insoportables. Pero el Señor nos ha hecho de tal manera que todos aprendamos a amarnos unos a otros y a derrochar gracia unos a otros. Y por eso nos ayudamos unos a otros.
Y ese texto, Filipenses 2:2, siempre que hablamos de Filipenses 2, y no está mal, pero es una de las cosas que hablábamos ayer también, de las que nos hemos acostumbrado tanto en la iglesia, que ya perdemos de vista lo que Dios quiere decirnos. Y he escuchado docenas de mensajes sobre Filipenses 2, literalmente docenas de veces a personas hablar sobre Filipenses 2, y siempre hablan sobre lo que el Señor Jesús hizo. Y es cierto, porque esa es la base. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Os acordáis? Lo podemos decir de memoria, y es cierto, pero nos quedamos ahí. Y Filipenses 2, eso es parte, es la base de todo. Lo que Dios quiere decirnos es, ¿os acordáis cómo comenzaba? Haya en vosotros ese mismo sentir. Así que si lees Filipenses 2 y dices que el Señor lo abandonó todo por servirnos a nosotros, por entregar su vida, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? De la misma manera que Él hizo, si yo soy un seguidor de Cristo, si yo me llamo cristiano, si yo digo que quiero seguirle a Él, que quiero tomar mi cruz y seguirle, y no sé cuántas cosas más que decimos que suenan muy espirituales, pues es dejarlo todo y servir a los demás. Es así de simple. No necesitas más teología para explicar eso. Es entregarte por las demás personas, de la misma manera que las demás personas también se entregan por ti. Por eso siempre los textos es unos a otros. Y por eso nunca dice, los responsables tienen que, a los miembros, o los miembros a los... No, unos a otros, todos. Así que de la misma manera que la persona que amo, que admiro, que soy su seguidor, que me he comprometido públicamente con Él, que le he dicho a todos que soy cristiano, pues ¿sabes lo que Él hizo? Lo abandonó todo para servirnos a nosotros. ¿Sabes cómo voy a vivir? Que no me importe dejarlo todo por serviros a cada uno de vosotros, y que cada uno de nosotros podamos servir a los demás. ¿Comprendéis ahora por qué habla Filipenses 2? Y por eso el versículo 2, Filipenses 2:2, después de decir que ese sentir sea nuestro, dice, haced completo mi gozo, dice Pablo, mi alegría. Como diciendo, ¿sabes cómo voy a ser feliz cuando comprendáis esto? Sed del mismo sentir, primero. Conservad el mismo amor, segundo. Unidos en espíritu, tercero. Y dedicados al mismo propósito, cuatro. Mejor definición del cuerpo de Cristo, imposible. Ahí tienes los cuatro. Un mismo propósito. Ayudar a los demás. La Iglesia de Cristo es la única institución que existe en este mundo que su razón de ser no es ella misma, es ayudar a los demás. Todos, absolutamente todas las instituciones que existen por sí mismas, porque les gusta, no sé, deportivas, un determinado club de un deporte, porque son sociales para hacer no sé lo qué. Todas tienen el origen en sí mismos. La Iglesia no, la Iglesia vive para servir a los demás, para ayudar a los demás, para mirar hacia afuera. Y cuando la Iglesia no mira a los demás, perdió su propósito. Perdió lo que es su esencia. Ya no es Iglesia. Sí, seguimos siendo la Iglesia del Señor, seguimos siendo su novia, pero una novia bastante mal vestida y desarrugada y arrugada. Por eso cuando Pablo habla de que un día el Señor tendrá no solamente una novia sin mancha, sino también sin arruga. Es decir, no solamente vamos a estar bien vestidos, sino bien planchados y muy, muy bonitos delante del Señor. Aunque acordaros que en esa boda la clave será el novio, no será la novia. Será el Señor Jesús, y todos mirarán al novio, al Señor Jesús. Pero, ¿por qué la Iglesia a veces tiene manchas y arrugas? Porque está mirando demasiado hacia sí misma. Y la Iglesia del siglo XXI, si quiere ser algo en la cultura, si quiere crear una contracultura, si quiere que el Evangelio todavía sea escuchado en este mundo, tiene que mirar afuera. Tiene que preocuparse de la gente de fuera y mucho menos de sus celebraciones. Tiene que dedicar dinero, ayuda, fuerzas para ayudar a las personas más desfavorecidas y menos a comprar muchas cosas para sentirnos más cómodos. Tiene que pensar mucho más en lo que los demás necesitan y mucho menos en sus propias actividades. Porque la Iglesia vive como cuerpo de Cristo para ayudar a los demás. Y si no comprendemos eso, no podemos avanzar. Por eso
Santiago, el hermano del Señor Jesús, cuando escribe su carta es tan directo y habla de no menospreciar a nadie. Y dice lo que estaba ocurriendo en los primeros momentos en la iglesia y sigue ocurriendo en el día de hoy. ¿Os acordáis? Llega alguien con mucho dinero, le decimos, ponte aquí en el primer sitio, Llega alguien que nadie conoce o mal vestido o lo que sea, bueno, usted puede sentarse allá al final. Y eso que nos suena tan terrible y que decimos, no, ya no pasa aquí, está pasando en muchos lugares. Y las personas tratamos a los demás dependiendo de lo importantes que son. Y para Dios no hay personas importantes. El Señor Jesús fue a la cruz absolutamente por todos. Y si me apuras, Él estuvo mucho más tiempo al lado de los despreciados. Y muchas veces incluso cuando el propio rey, y lo remarco así, de todo el lugar donde Él estaba, Herodes quiso verlo, Él dijo, no, no voy. Ni le preocupaba lo que los poderosos pensaban. Porque vino a crear una contracultura. Y de eso se trata, ayudar a los demás. La iglesia de los cristianos, ¿qué pasaría si al conocer, al ver nuestra iglesia, pensáramos, la gente sobre todo pensara en lo que es el fruto del Espíritu y no tanto en las cosas que hacemos? Y esa es una pregunta, como os dije, quería ser un poco más corto en el día de hoy, para que tengamos tiempo para hablar ahora y para comentar. Pero eso es una pregunta para nosotros. ¿Cómo es conocida mi iglesia? Y como yo soy parte de vuestra iglesia, porque sabéis que la iglesia es el cuerpo de Cristo y somos todos juntos, así que también me tenéis que soportar a mí. Pero no soy, digamos, parte de la iglesia en Sabadell porque solamente he estado 2 o 3 veces en ese sentido de miembro habitual. Pero como os decía, sí soy parte de vuestra iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces a veces puedo decir algunas cosas cuando visito algunas iglesias. Sé que son mis hermanos en la fe y puedo preguntarles. Y el Señor sabe que jamás quiero herir a las personas, Él lo sabe. Pero sencillamente sí preguntar. ¿Os acordáis lo que os decía, que nos encanta preguntar en mi tierra? ¿Por qué es conocida mi iglesia? El lugar donde voy, el lugar donde me reúno normalmente los domingos, ¿por qué es conocida? Es una iglesia muy conocida por la alabanza, por la música, y es bueno porque es un regalo del Señor. No me entendáis mal las preguntas. Es una iglesia conocida porque la enseñanza es buena, y no hay nada mejor para que la iglesia pueda fortalecerse que la enseñanza basada en la palabra de Dios. Vivimos demasiado en un mundo hoy que las personas, incluso la gente creyente, depende de otras personas. Y depende de foros de internet o lo que tal autor dice y no de la palabra de Dios. Así que necesitamos volver a la palabra de Dios y eso es imprescindible. Es una iglesia que es conocida por las actividades, por las cosas que hace. Y es bueno que ayudemos a los demás. No estoy diciendo ninguna cosa mala, ¿me entendéis? Todo lo contrario. Pero me asombra que cuando la Biblia nos habla de cómo se identifica a una persona que es del Señor, dice de una manera muy simple, a alguien que el Espíritu de Dios vive en él, el resultado es que el fruto del Espíritu se expresa en esa persona, en esa mujer, en ese hombre. Así que no tiene nada que ver con los dones que tenemos, ni cómo predicamos, ni cómo hablamos, ni cómo evangelizamos. Incluso no tiene nada que ver con cómo nos comportamos, aunque Dios quiere que vivamos de una manera santa, ¿me comprendéis? Pero dice que nos van a conocer cuando el fruto del Espíritu de Dios está dentro de nosotros, porque el fruto del Espíritu es amor, alegría, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ese es el carácter de una persona y es el carácter de una iglesia. Si la próxima vez que alguien entra en vuestra iglesia ve que esa iglesia ama, es curioso porque el Señor Jesús nunca dijo, os conocerán si seguís mis doctrinas, y es cierto que tenemos que seguir la palabra de Dios. Os conocerán si la alabanza es muy buena, y es cierto que tenemos que cantar el Señor. Os conocerán por todas las cosas que hacéis, y es cierto que tenemos que hacer las cosas por el Señor. No, Él dijo, os conocerán por cómo os amáis unos a otros,
por el amor. Un amor sincero y además un amor que no discrimina a nadie. Eso es gracia, gracia extraordinaria. Pero como si fuera un nuevo peldaño, un escalón, como si fueras subiendo, dice que la siguiente característica es la alegría. Porque una persona que ama siempre está alegre, siempre tiene gozo. A veces puede llorar, porque uno de los frutos del amor es precisamente el llanto. No sé si lo sabíais. Porque Dios se arriesgó al crearnos, sabiendo que nosotros le íbamos a desobedecer. Y Dios supo, antes de crearnos, que Él iba a tener que llorar. Y que iba a tener que enviar a su Hijo a la cruz, porque Él lo sabía. Pero aún así lo hizo. Y supo que el fruto del amor más desinteresado muchas veces es el llanto. Pero es ese llanto lleno de alegría, de gozo, que la misma carta a los Hebreos, el capítulo 12, nos dice que el Señor Jesús sintió cuando iba a la cruz. Estaba bajo el poder de un dolor absolutamente terrible, porque todas las rebeldías y los pecados de todo el mundo, incluyendo los míos, estaban sobre Él. Pero como me amaba, parecía como que ese dolor no le daba mucho valor, porque el amor era mucho más fuerte que el dolor. Por eso el fruto del amor después es la alegría y después la paz. Y el siguiente escalón es la paciencia. No puedes tener paciencia con las personas que no amas. Piénsalo, yo no voy a explicar todas estas cosas ahora, pero incluso gente que ha profundizado en el mundo de la psiquiatría y de la psicología explica muchas cosas que la Biblia ya nos anunciaba antes. Normalmente tenemos paciencia con las personas que amamos. Por eso el amor es la raíz de todo. Alegría, paz, paciencia, amabilidad. Solo vas a ser amable cuando tienes paciencia con las personas. Bondad, fidelidad, mansedumbre y por último, dominio propio. Y eso es un fruto del Espíritu de Dios y lo que nos puede llegar a identificar como iglesia. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la iglesia del siglo XXI? Podemos hablar mañana y en otros momentos de cuestiones muy concretas, cosas que nos pueden ayudar. Cómo evangelizar, cómo acercarnos a las personas, cómo expresar esa gracia. Pero todas esas cosas, ¿os dais cuenta que son consecuencias? Que si no hemos aprendido la base de vivir en la gracia de Dios, de fortalecernos en ese amor y expresar ese amor a los demás, vivir nosotros de una manera absolutamente radiante en esa gracia, no vamos a poder expresarla a los demás. Hace unos años, y con esto termino, me he extendido al final un poco más de lo que pensaba, pero hace unos años estaba viendo uno de esos programas en televisión, ¿sabes? Que hablan de la naturaleza. Dios dejó mucho de su carácter en lo que es la naturaleza. Y nosotros deberíamos aprender a ver lo que son las lecciones de Dios también en la naturaleza. Pero todos estos programas que hablan sobre los animales y todo, no sé por qué los ponen siempre a las 3:00 de la tarde. Yo creo que es para que nos sentemos, empiezas a ver lo que está pasando con la naturaleza y te quedas dormido hasta que acaba el programa. Pero era una entrevista esta vez muy curiosa y espero que podáis sacar la lección espiritual de esto. Pero era una entrevista muy curiosa porque era un hombre que era criador de tiburones. Y entonces yo nunca había visto tiburones de poco más de medio metro. Y era porque él había construido unos acuarios en su casa donde podían los tiburones más o menos moverse. Y entonces él estaba explicando que criaba esos tiburones pequeños sencillamente porque el acuario era muy pequeño. Y el periodista, con una pregunta realmente inteligente, le decía: ¿y si sacamos uno de estos tiburones y los echamos en el mar, qué va a pasar? Dice: no, entonces empezarán a nadar en la inmensidad del mar y alcanzarán otra vez 2 metros, 3, los que sean, porque tendrán espacio para nadar y podrán disfrutar de lo que es el mar. Y yo pensé: Señor, ¿cuánto nos pasa eso a nosotros a veces en las iglesias? Estamos como en nuestro pequeño acuario, no podemos crecer más porque pensamos que eso lo es todo, que pasarlo muy bien en la iglesia, y eso es genial, no me malinterpretéis,
lo es todo y es que está tan bien y la alabanza y cuando escucho la palabra del Señor y con mis hermanos y esto es genial y pensamos que ya estamos, nuestro pequeño acuario, eso es lo más impresionante que existe. Pero de repente Dios, por alguna razón, y a veces suele ser por tener que soportar algún tipo de sufrimiento, nos deja en el mar, en la inmensidad de su gracia. Y nos damos cuenta, madre mía, ¿hasta dónde puedo ir? ¿Hasta qué profundidades puedo ir? ¿Hasta qué lugares puedo ir? ¿A cuánta gente puedo estar viendo? ¿Puedo estar recorriendo el océano? Porque la gracia de Dios es inmensa. Así que al final nosotros decidimos si vamos a vivir en esa gracia, en esa aventura de conocer al Señor, de disfrutar con Él y de no ponerle ningún límite, decirle, llévame a donde quieras, a las personas que quieras, haz lo que quieras conmigo, porque eso va a abrir mi vida a una dimensión que ni imagino. O vamos a decir, no, Señor, yo estoy muy feliz aquí, en estas 4 paredes aquí, no me saques más de aquí. Y el problema es que muchas veces no le cuentes a esas personas en esas 4 paredes que hay una inmensidad de gracia porque no lo van a comprender. Y quizás te juzguen. Y quizás te digan, no, pero aquí ya estamos bien, no sé qué. No. Dios nos ha llamado para disfrutar de la aventura de su carácter, de la inmensidad de su gracia, de lo más impresionante que podemos imaginar. Y yo no quiero llegar un día a su presencia y que me diga, Jaime, yo quería ofrecerte más cosas y no fuiste capaz de verlas, de creerlas. Yo quiero que me diga lo que el Señor dijo. Sobre poco has sido fiel, te voy a poner sobre mucho. Pero sobre lo que te di, fuiste fiel. Así que es el momento de tomar esa decisión y decir, Señor, yo quiero vivir en la inmensidad de tu gracia. Y todas las personas que estén cerca de mí, yo voy a dar todo lo que sea, todas mis fuerzas y toda mi vida para que puedan comprender esa inmensidad de tu gracia también. Oramos y dedicamos un pequeño tiempo a preguntas y comentarios. Padre, no existe absolutamente nada tan genial, un invento tan genial que podríamos haber imaginado nosotros como es tu iglesia. Reunirnos a gente de todo el mundo, de todas las épocas, de todos los caracteres, cada uno de una manera diferente. Juntarnos en una familia, llenarnos por todas partes de amor y de gracia, hacernos sentir queridos, abrazar a personas que ni conocemos, o es la primera vez que hemos visto y sabemos que son nuestros hermanos por toda la eternidad. No sé, son cosas que no podíamos haber imaginado y que nadie podría haber inventado, y tú las hiciste para nosotros. Y nos das el privilegio de ser parte de la novia de tu Hijo. Queremos derrochar el fruto del Espíritu a todas las personas, pero antes queremos vivirlo nosotros, disfrutar de todo lo que nos has dado, porque a veces no somos capaces de hablar a los demás y de expresar tu gracia porque no somos capaces de disfrutarla. Y eso no puede ser, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión de día a día, poco a poco, suceda lo que suceda, en las situaciones buenas y en las malas, en cada momento, decir, Señor, yo quiero seguir viviendo en la inmensidad de tu amor y de tu gracia, y quiero regalársela a los demás. En el nombre del Señor Jesús. Amén.